Entonces, la parte que vamos a hacer se llama cinemática. Bien, cinemática tiene diferentes tipos de movimientos. El primero que vamos a trabajar se llama MRU. MRU son las iniciales de M movimiento, R de rectilíneo porque se traslada en línea recta, no hay curvas, y U de uniformes. Bien, Ok. entonces el movimiento rectilíneo uniforme es aquel donde no existe aceleración, tampoco existe freno, es decir, que viaja a la misma velocidad siempre. ¿Estamos? Sí. La fórmula que me permite trabajar movimiento rectilíneo uniforme es el triangulito que ves ahí. X distancia, B velocidad, T es tiempo. Y yo quiero B de velocidad, tapo la B y me queda X entre T, que lo Ok. tengo aquí en la izquierda. ¿Estamos? Velocidad Sí. igual a X entre T. Si yo quiero X, tapo la X y me queda B por T, que es el que tengo aquí en la derecha. Y si yo quiero T, tapo la T, me queda X entre B, que es el que tengo aquí abajito en la T. Bien. Ok. Muy bien. Entonces vamos a hacer el ejercicio que está ahí. ¿Qué dice el ejercicio? Dice, un barco, un ferry, recorre la distancia que separa Margarita y Cumaná. Vamos a imaginarnos que esa distancia es 90 kilómetros. El tiempo en que Ok. recorre eso es 6 horas. Calcular la velocidad del ferry en kilómetros por hora y en metros por segundo. Entonces, me están pidiendo que, aquí dicen clarito, velocidad. Me están pidiendo velocidad. Y tengo distancia, que vale 90 kilómetros, y tengo 6, que es el tiempo. Entonces, la fórmula de Ok. velocidad está aquí arribita. Velocidad es igual a X entre tiempo. ¿Estamos? Entonces lo escribí Sí. aquí. Velocidad es igual a la X, que vale 90 kilómetros, entre la T, que es el tiempo, que vale 6 horas. Sustituyo. X vale 90, tiempo vale 6, 90 entre 6, 15 kilómetros por hora. Bien. Entonces la Ok. respuesta en kilómetros por hora es 15. Pero me dicen que yo quiero expresar eso en metros por segundo. Entonces debo transformar de kilómetros por hora a metros por segundo. Es decir, que voy a escribir como yo quiero que este km se me vaya, yo voy a escribir ese km aquí abajo. Y yo sé que un kilómetro tiene 1000 metros, entonces escribo arriba 1000 metros. Como quiero que esta h de hora se vaya, escribo 1 hora aquí arriba. Y abajo va a decir 3600 segundos, porque es el equivalente en segundos de las horas. Bien, entonces multiplico en forma horizontal, es Ok. decir, 15 por 1000, 15.000. 1 por 3600, 3600. Bien, Sí. entonces ahora ese 15.000 lo vas a dividir entre 3600 y vamos a tener, divídelo, 15.000 entre 3600. 4,16. Ajá, exacto, 4,16 metros entre segundos. Ujú. Entonces, bueno, ese es el ejercicio 1. ¿En qué movimiento estamos? MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Ok. Vamos a hacer otro ejercicio. Dice, ¿cuánto tiempo tardará en completar la distancia de un maratón de 42 kilómetros? Todo lo que es kilómetros, todo lo que es metros, eso es distancia. Esto es X. X o D, da igual, X o D. Si corro a una velocidad de 15 kilómetros por hora, entonces tengo velocidad y tengo desplazamiento que es 42. ¿Qué me piden? Tiempo. Tiempo. Me piden el tiempo. Entonces escribo X es 42 kilómetros, aquí está. Velocidad 15 kilómetros por hora. Me están pidiendo tiempo. Tiempo igual que dice aquí en la fórmula. Tapo T y Distancia me entre queda velocidades.
distancia entre velocidad, exactamente. Entonces escribo distancia entre velocidad. ¿Cuánto es la distancia? 42 kilómetros. ¿Cuánto es la velocidad? 15 kilómetros por hora. Si se hace doble C, tengo kilómetros. Abajo de kilómetros no hay nada. Entonces tienen 1. Y abajo hay kilómetros por hora. Entonces, si hago doble C o extremo por extremo, que es otra forma de decirle al doble C, sería este con el de abajo y estos dos del centro. Entonces queda KMH y KM abajo. Entonces, por eso es que KM se va, KM se da con un KM abajo y ¿qué me queda? Horas. Ahora, Entonces, aquí se va los KMs, rack, y me queda solo la hora. Entonces, 42 entre 15, mete en la calculadora y te va a dar 2,8 horas. Bien, sí. ok. Ahora, si te dicen, quiero que me expreses eso en segundos, entonces tú tienes que decir, a ver, T es igual a qué? A 2,8 horas, ¿ok? Yo quiero eliminar una hora, quiero eliminar H, una hora es 3600, escribo aquí 3600 segundos, entonces H con H se va y me queda, se va H con H y me queda que segundos. Entonces 2,8 por 3600, ¿cuánto es? 2,8 Eh, 10.000 con 80. Ajá, entonces tengo 10.000, 10.080, 80 segundos. ajá, segundos. Perfecto, muy bien. Ok, entonces avanzamos al siguiente ejercicio. Dice, un avión vuela a una velocidad de 900 kilómetros por hora. Entonces, vamos escribiendo los datos. Entonces, aquí al lado va a escribir, datos. Abajo, velocidad igual, 900 kilómetros por hora. Bien, ¿qué Ujú. dicen? Si tarda en viajar desde Canarias hasta la península, 2 horas y media. ¿Eso 2 horas y media qué es? Tiempo. 2 horas, es decir, 2,5 horas. Bien, ¿cuál es la incógnita? La distancia. Eso, incógnita. Entonces, la incógnita no es más que la distancia. Eso. Entonces, te piden la distancia. Entonces, viendo las formulitas, X es igual a velocidad por tiempo. ¿Ok? Bien. Entonces, sustituimos. ¿Podemos poner esa fórmula así normal? Sí. ¿Por qué? Porque el tiempo de la velocidad está en horas. Lo ve acá, el tiempo aquí está en horas. Y aquí también está en horas. Pero si este estuviera en minutos y este estuviera en horas, ya no se puede hacer. Y hay que transformarlo. ¿Se entiende? Sí. Ok. Ya, está aquí, chiqui, chiqui, chiqui. Ok. Entonces sustituimos acá. La velocidad es igual a 900 kilómetros por hora por 2,5 horas. A ver, ¿cuánto es eso? 2.250. ¿Ah? 2.250. Ok, entonces usted da 2.250 kilómetros. Bien. Y si te dijeran, quiero eso en metros, entonces sería 2.200, ya va, 2.250 kilómetros. Hay que multiplicarlo por 1.000 para que esté en metros. Entonces sería que 2.250.000 metros. Metros. Bien. Sí. Y ya, pues. Entonces, esto
Este triangulito solo sirve cuando el movimiento es rectilíneo, uniforme, más nada. MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Pero resulta que ese movimiento este, se ve poco en la vida real. ¿Por qué? Porque existe el roce, pues. ¿Estamos? O sea, si Sí. si tú lanzas una pelota, ruedas, perdón, si tú ruedas una pelota, esa pelota no va a seguir con la misma velocidad siempre. Va a un momento en que se detiene, ¿ves? ¿Por qué? Porque hay roce. Ahora, ¿cuánto va a viajar esa pelotita antes que se detiene? Depende del piso, depende de lo rugoso que sea. Si tu mamita le echa cera al piso, esa pelota viaja más distancia. Pero si no le echa cera, es menos distancia. Entonces, el mundo real tiene la posibilidad de que nosotros aumentemos la velocidad y tiene la posibilidad de que nosotros frenemos la velocidad, como en el carro. Bien, entonces, si yo Sí. estoy acelerando, se va a llamar movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y si estoy frenando, se llama movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. Esos dos forman parte del MRUV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, la M es de movimiento, la R es rectilíneo, la trayectoria es rectilínea y la aceleración en este caso es constante. Ya las fórmulas que nosotros vamos a utilizar ya no es el triangulito, ya nosotros ahora vamos a usar estas formulitas que están aquí. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2A por D. Esa D es la X, pues. Vamos a ponerle X, no sé qué te confunda. Y que X es igual, la otra fórmula está acá, es igual a, perdón, está aquí arriba. Y esa X es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Esas son las tres fórmulas que vamos a trabajar. Entonces vamos a ver cómo es Ok. este negocio aquí. Dice, un autobús parte de la terminal y a los 8 minutos su velocidad es 60 kilómetros por hora. ¿Cuánto ha recorrido en dicho tiempo? Entonces, lo primero que nosotros vamos a observar es que la parte de abajo de la velocidad es horas, pero el tiempo que me dan es Minutos. minutos. Por lo tanto, hay que modificar eso. ¿Cómo paso de minutos a segundos? ¿Cuántos segundos tiene un minuto? 60. Entonces, 8 por 60. 8 por 60 es igual a ¿qué? 480 segundos. ¿Ok? Y estos 60 kilómetros por hora, ¿cómo se cambian? Entonces, tienes tus 60 kilómetros por hora, kilómetros y abajo horas. Vamos a ver aquí ya. Entonces, aquí tengo horas acá. Y nosotros queremos que se vaya ese kilómetro aquí arriba. Entonces, como quiero que se vaya, voy a escribir un kilómetro abajo, ¿ok? Y también voy a escribir 3600 segundos de una vez, pues ya he hecho varios, ya me imagino que ya has agarrado la vuelta. Y entonces, arriba, un kilómetro tiene 1000 metros, ¿ok? Y una hora tiene 3600 segundos. Entonces, una hora aquí, 600 segundos. Entonces, yo sé que puedo tachar kilómetro con kilómetro, hora con hora, y me queda que metro por segundo. Entonces, 60 por 1000 entre 3600, ¿cuánto es? Son 16,6. Ajá, Va a entonces pasar el segundo. 16,6, o bueno, en este caso, bueno, ahí me dio 16,7. Entonces, 16,6 metros por segundo es la velocidad final. Entonces, aquí observamos que el bus partió el reposo, es decir, que partió de cero, está detenido. Bien, y a los 8 minutos tiene otra velocidad. Ujú. ¿Y por qué tiene otra velocidad? Porque este es un movimiento que sí permite el cambio de velocidad. Aquí hay aceleración.
este es un movimiento diferente al anterior. En el anterior la velocidad no variaba, en este sí. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que la velocidad que dice aquí ya no es constante. ¿Ok? Y no es constante ¿por qué? Porque es presencia de una aceleración. ¿Y cómo yo puedo hallar esa aceleración? Con la formulita que dice velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Y generalmente vamos a usar como tiempo inicial 0. ¿Ok? Ok. Entonces con eso nosotros podemos hallar la aceleración. ¿Y por qué yo quiero hallar aceleración si lo que me preguntan es qué? Me preguntan es cuánto ha recorrido, me preguntan el desplazamiento, me preguntan la X, la distancia recorrida. Entonces, claro, hay una diferencia entre desplazamiento o sea, y distancia, ¿no? Eso lo vamos a hablar más adelante, pero por ahora, la X, o sea, me están pidiendo es la X, cuánto es el desplazamiento realizado. Bien, entonces para ver cómo yo hallo esa X, bueno, yo sé que la fórmula que yo tengo aquí arriba es que X es igual a velocidad inicial por tiempos más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Velocidad inicial yo tengo que vale 0. Aquí está. La velocidad inicial vale 0. Yo tengo el tiempo total del desplazamiento es 480 segundos. Si tengo el tiempo. La aceleración no la tengo. ¿Lo ves? No tengo aceleración. Entonces la aceleración hay que hallarla antes para poderla sustituir en esta fórmula aquí. Porque es el único dato que me falta. ¿Se entiende? Sí. Ok. Entonces vamos allá a la aceleración. La aceleración, como habíamos dicho, es velocidad final que vale 16,7 metros por segundo. Pues estamos expresando en metros por segundo. Habíamos dicho que a partir del reposo la velocidad inicial vale 0 y el tiempo final vale 480 segundos menos 0. Entonces, divides 16,7 entre 480 y te da 0,035 metros por segundo cuadrado. Entonces, ese 0,035 metros por segundo cuadrado lo metes en la fórmula. ¿En cuál fórmula? En la fórmula que está aquí, la de desplazamiento. Entonces, la velocidad inicial es 0, por eso que coloqué aquí 0. El tiempo es 480. ¿Ves? Dice aquí tiempo. La aceleración es 0,035. El tiempo es 480 al cuadrado entre 2. Entonces, mete todo eso en la fórmula y ¿cuánto te da? Entonces, ojo, primero esta multiplicación 0 por 480 da 0. ¿Ok? 0 por 480 da 0. Luego, aparte, elevas el 40 al cuadrado, lo que te da le multiplicas por 0,035 y lo que te da lo divides entre 2. A ver, ¿cuánto te da eso? El 480 lo tengo que dividir entre 2. El 480 lo elevas al cuadrado, es decir, 480 por 480. Da 230 con 400. Eso lo multiplicas por 0,035. Da 8064. Eso lo divides entre 2. Da 4132. 4032 dan. Ok. Esa Sí. es la respuesta, 4032. Ok. Entonces, bueno, además de esto, tenemos que saber que la gráfica de la aceleración en este movimiento es que una raya horizontal. ¿De cuánto? En este ejercicio, la aceleración vale 0,035. Entonces, es una raya horizontal en 0,035. Además de eso, también tenemos que saber que la gráfica de la velocidad es una raya inclinada, ¿ok? Que en este caso, la velocidad inicial es 0. ¿Por qué? Porque parte del reposo, pero puede haber partido con una velocidad inicial distinta de 0, por ejemplo, así. Bien.
Ok. Entonces, tenemos que la velocidad es inclinada, la aceleración es horizontal. Ahora, Ok. ¿cómo será el desplazamiento? El desplazamiento es una parábola, ¿ok? Entonces, el desplazamiento, ¿no está pintado aquí? Aquí está. El desplazamiento es una parábola como esta que está acá. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración es una raya horizontal, la velocidad es una raya inclinada y la aceleración es una parábola. Una parábola es una forma de U. Lo que pasa es que no hay tiempo negativo, pero si hubiera tiempo negativo, fuera así. ¿Ok? Ve, una U. Ok. Entonces, pero el tiempo negativo no, porque nosotros partimos de tiempo igual a cero. Tiempo negativo para nosotros no existe. Entonces, por eso la pintamos de esa manera. ¿Ven? Ok. Entonces, esa parábola es hacia arriba porque es un movimiento acelerado. Bien, estamos. Ok, entonces, Sí. bueno, esto es lo que tenemos aquí en el documento, bien, y seguimos. Entonces, no, aparte de eso, hay otra forma de hallar esto. Aparte, la fórmula es con área. Aquí lo hacen con área. Entonces, para ver si queremos hallar la distancia, ok, la distancia recorrida, vamos a tener que hallar el área bajo la curva y la curva de la velocidad, pero la curva de quién, de la velocidad. Entonces, aquí el área tiene dos. Si tú ves, aquí hay si, bueno, si la rayita fue horizontal, aquí tengo un rectángulo, ¿verdad? ¿Estamos? Este bajito aquí es el rectángulo Ok. y este aquí arribita es un triángulo. Entonces se calcula ambas áreas por separado, se suma, que es lo que tengo aquí. Entonces, área del rectángulo más área del triángulo. ¿Ok? Eso si te Ok. dieran, te dibujaran solamente la gráfica y te pidieran, hállame la distancia total, el desplazamiento total. Entonces, bueno, pues esto es lo que es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, Ok. en modo de resumen, estas son las fórmulas que nosotros vamos a trabajar. En movimiento rectilíneo uniforme, bien, la formulita es el triangulito, distancia entre tiempo y ya, porque no existe la aceleración. Y en el caso de movimiento rectilíneo uniformemente variado, estas son las fórmulas, la de la derecha, ¿ves? Todas estas fórmulas ¿Qué que están, significa, realmente qué significa el triangulito que está en las fórmulas? el triangulito, bueno, vamos a pintarlo aquí, pues. Entonces, el triangulito tiene arriba la X de desplazamiento, a la izquierda tiene velocidad y aquí tiempo. Pero esto solamente sirve para el movimiento rectilíneo uniforme. Pero cuando es variado, el triangulito ya no sirve porque hay aceleración. Entonces hay que usar las de la del lado derecho. ¿Se entiende? Ok. Tienes que aprender eso. Ahí sí ya. Bien. Entonces, bueno, Ok. eso es todo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer unos ejercicios. Vamos a ver Ok. aquí. Un móvil se mueve con velocidad de 15 kilómetros por hora. Ajá, entonces tengo una velocidad de 15 kilómetros por hora. Entonces, eso para mí va a ser Esa la sería la velocidad, velocidad inicial. eso para mí va a ser exactamente la velocidad inicial. Y después Ok. de un tiempo, él empieza, y después de un tiempo, él alcanza una velocidad final. ¿Y cuánto es esa velocidad final? 50 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo hizo ese movimiento? Aquí dicen que ese tiempo fue 15 segundos. Como observamos que la velocidad cambia, entonces este es que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Ok? Ok. M, R, V. U y la B de vaquita. Ok, entonces, primero hay una mezcolanza de segundos y horas. Ahora. Por lo tanto, no se puede meter esos números de una vez.
hay que transformarlo, preferiblemente pasar el kilómetro a metro y la hora a segundo. Bien, Ok. entonces, el trabajo ahora va a Profe, ser cambiar. ¿Ah? eso que dice ahí tercero es el tiempo. ¿Dónde? El tiempo es Al 15 lado de, segundos. Este 15 segundos es el tiempo. Vamos a ¿y leerlo qué otra vez. significa tercero? Dice, un móvil se mueve con velocidad de 15 kilómetros por hora. Dice velocidad Ok. constante, pero después, o sea, al comienzo estaba con velocidad constante, pero después empezó a acelerar. Una vez que empieza a acelerar, se colocó el tiempo igual a cero. Así que no me interesa el momento cuando tu velocidad era constante, sino que Ah, ok, ok. para t igual a cero, él acelera. Es decir, para mí es mRV. Ok, ¿Durante cuánto tiempo él acelera? Durante 15 segundos. Y eso le permite a él alcanzar una velocidad final de 50 kilómetros por hora. Entonces, vamos a ok, cambiar 15 kilómetros por hora a metro por segundo y 50 kilómetros por hora a metro por segundo. ¿Ok? Entonces, 15 kilómetros por hora. Entonces, escribo 15, como está aquí, 15 kilómetros y escribo un kilómetro abajo para poder tachar km con kilómetro arriba. Y escribo hora arriba para poder tachar con hora abajo. Y yo sé que una hora tiene 3600 segundos. segundo. Entonces multiplico 15 por 1000, entonces arriba voy a tener 15.000 y abajo va a tener 3600. Y eso va a ser mi velocidad inicial. 15.000 entre 3600. Ajá. Entonces eso te va a dar, métele en una calculadora, ¿cuánto te da eso? 4,16. Exacto, entonces te da 4,16. Entonces, para ver, haz tú el cambio de 50 kilómetros por hora a metro por segundo. Me dio 13,8 metros sobre segundo. Eso, entonces la velocidad final, que vale 50 kilómetros por hora, su equivalente es 13,89 metros por segundo. Ok. Entonces, ahora procedemos a qué me piden. Vamos a ver qué piden. Dice, un móvil se mueve con velocidad 15. Después acelera y a los 15 segundos tiene una velocidad final. ¿Cuál es la aceleración a partir de t igual a cero? Entonces sabemos que la fórmula de aceleración es velocidad final menos velocidad inicial, tiempo Entre final tiempo. menos tiempo inicial. Siempre, generalmente el tiempo inicial lo vamos a tomar como cero. ¿Ok? Ok, Tiempo final es 15 segundos. Velocidad final es 13,89 y velocidad inicial es 4,17. Eso al sí. final me da 0,648 metros por segundo Ok, cuadrado. Fíjate que la aceleración, el tiempo está en el denominador y está elevado al cuadrado. Es una forma de identificar la aceleración. ok. ¿Entendiste? Ok, sigo. Entonces vamos con el siguiente ejercicio. Entonces dice, un móvil viaja a 40 kilómetros por hora y comienza a reducir su velocidad a partir del instante t igual a cero. Bien, entonces, después de 6 segundos, se detiene completamente. Entonces, ese es el ejercicio. ¿Cuál es la aceleración durante el periodo en que redujo la velocidad? Entonces, para ver, esto es lo que yo tengo. Veamos. Entonces, ¿qué me dan? Me dan una velocidad inicial que vale 40 kilómetros por hora. Me Ajá. dicen que a los 6 segundos, ese es el tiempo. Tiempo final, 6 segundos. Y me dicen que, bueno, en cualquier momento se nos cierra el enlace porque este es Zoom, ¿ok? Pero entonces, cuando Ok, se cierra el enlace, me espera 5 minutos para crear un nuevo enlace o 3 minutos. ok, Entonces, bueno, ok, mientras vamos a seguir hasta que se cierre el solo. Entonces, el tiempo final va a ser 6 segundos. El tiempo final va a ser 6 segundos. Y se ok, detiene, quiere decir que la velocidad final es cero. Entonces, eso es lo que tengo.
aquí dice se detiene, entonces velocidad final es 0, ¿ok? Y este es el tiempo Ok. final. Entonces tengo tiempo inicial 0, tiempo final 6, velocidad final 0, velocidad inicial 40. Entonces ese 40 está en kilómetros por hora. No me sirve porque esa velocidad está expresada kilómetros por hora y debería tener por menos el denominador en segundo. Por lo tanto, yo lo paso a metros por segundo. Entonces, ¿cómo paso eso? Al 40 lo multiplico por 1000 y abajo lo divido por 3600. Bien, entonces saca esa cuenta para ver cuánto te da. Me dio 11 con metros sobre segundo. Exacto, entonces la velocidad inicial da 11,11 metros por segundo. Entonces, bueno, seguimos. Ahora sustituimos la fórmula aceleración igual velocidad final, que vale 0, ¿ok? Velocidad final que vale 0, velocidad inicial que vale 11,11, el tiempo final que vale 6 y generalmente colocamos tiempo inicial 0. Entonces sacamos esa cuenta, ¿cuánto te da? La velocidad inicial quedaría negativa. No, no, ya va. La velocidad final vale 0. La velocidad Exacto. inicial vale 11,11. La velocidad no es negativa. Lo que es negativo ahorita es la aceleración. ¿Ok? Claro, pero, o sea, como se elimina, o sea, como la velocidad final es cero, queda el negativo delante de la velocidad Exacto, inicial. pero ese negativo no es porque la velocidad es negativa. Ese negativo es porque la fórmula dice que se restan esos dos. ¿Ves? Hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? La velocidad cuando es negativa, por ejemplo, la velocidad negativa es cuando va hacia la izquierda. ¿Ok? Ok, Entonces, si por ejemplo, vamos a decir que estamos en las tareas de la profesora Betty y yo voy hacia la gasolinera, ¿ok? ¿Con qué? Con más 3 metros por segundo. Y tú vas hacia la casa de tu abuelita, que es al otro lado. Entonces, sí, menos 2 metros por segundo. Entonces, ahí la velocidad negativa porque va en sentido contrario. Bien, porque realmente se toma hacia la derecha más y hacia la izquierda menos. Bien, ok. pero aquí lo que tenemos es una resta. No es que la velocidad negativa, es que hay una resta. Entonces 0 menos 11,11 me termina dando una aceleración que esa sí es negativa. La aceleración, el resultado. ¿Y qué quiere decir que la aceleración sea negativa? Quiere decir que Que lo estamos va disminuyendo. frenando, ¿ok? Estamos frenando porque partimos de 11,11 y terminamos en 0, terminamos deteniéndonos. Y solo eso pasa cuando alguien mete el freno al carro. ¿Estamos? Sí, Chévere. Entonces seguimos. Vamos a ver qué más hay. Ah, aquí hay otro. Entonces vamos a hacer este para ver qué dice aquí. Un tren viaja a 60 kilómetros por hora. Inmediatamente después, como dicen que después va a suceder algo, entonces ese 60 kilómetros por hora no es más que mi velocidad inicial. sí. Entonces, después que pasa un tiempo, él se detiene. Es decir, que ahora hay una velocidad final que vale 0, porque se detiene. ¿Y cuándo se detiene? Cuando A los ha 150, recorrido o ha realizado, ya va, cuando ha realizado un desplazamiento de, 150 metros. exacto, de 150 metros. Entonces vamos a colocarle una X de 150 metros. ¿Ok? ¿Y qué te piden? Ok, La aceleración. Entonces, aquí hay un pequeño detalle. ¿Cuál es el detalle? Que no dan el no tenemos tiempo. tiempo. Exacto. Entonces hay que usar otra fórmula. ¿Cuál otra fórmula? Bueno, vamos a ver el listado de fórmulas. Aquí está el listado de fórmulas. Y estamos trabajando con movimiento rectilíneo uniformemente variado, es decir, que estamos trabajando con la fórmula de la derecha. Bien, Sería aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. ya va. Ajá. Entonces sí, esta es una fórmula, pero resulta que para poder usar esta fórmula, a mí me hace falta tiempo. Pero tiempo no tengo, tengo desplazamiento. Entonces tengo que usar una fórmula donde haya desplazamiento. Entonces, en esta fórmula que está aquí, voy a despejar la A de aceleración.
Bien, ahí. O, pero es que esta también tiene tiempo, entonces no me sirve. Entonces, en la otra fórmula, bueno, no está, ya está despejada, por alguien se adelantó. Entonces, de la fórmula que está aquí, yo voy a hallar la aceleración. ¿Ok? Bien, entonces, este 2 que está multiplicando y este desplazamiento que está multiplicando, lo voy a pasar como dividiendo. Dividiendo. Entonces, voy a tener que A es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Y eso dividido entre 2 por X. Ese triangulito lo que significa es variación de desplazamiento, es decir, XF menos X inicial. ¿Estamos? Ok, Entonces, esta es la aceleración. Y ahora ahí sí puedo hallar la aceleración. Entonces, vamos al ejercicio. ¿Ves? Aquí está la fórmula. Entonces, aquí tengo A es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Yo sé que él se frena, es decir, que al final está en cero. Él se detiene, perdón, vale cero, la velocidad final. La velocidad inicial es el equivalente en metros por segundo de 60 kilómetros por hora, es decir, 16,67. Eso elevado al cuadrado y abajo 2 por 150. Entonces, 2 por 150 me da ¿cuánto? 300. 16,67 al cuadrado, ¿cuánto da? 277,89. Bien, sí. y divido eso y me da menos 0,93 metros entre segundo al cuadrado. Ese negativo aquí que indica que estoy ¿qué? Frenando. Bien, y es lógico porque me detuve. ¿Se entendió? Sí. Bien.